sepan, doutora Amélia é doutora em Medicina, técnica em Meteorologia, apicultora, cronista do programa de apicultura LAMEL, em tu rádio, em Rádio Eco 92.5 de Argentina. E também técnica assessora em projetos de apicultura, gestão de qualidade, capacitadora e empresa de produtos apícolas e medicamentos naturais. E doutora Amélia hoje nos vai falar sobre linhas de Hartmann, que é tão importante para as abejas. Nós temos que conhecer bem estas linhas também para trabalhar bem. Portanto, doutora, bem-vinda e esteja com a palavra. Gracias a todos. Bueno, entonces vamos a comenzar con la charla. Es un tema que a veces parece algo que no tuviera un tinte científico. Pero se ha estudiado y se ha comprobado que sí, que tiene muy buena aplicación, no solo para lo que nosotros vamos a decir, sino para otras cosas, como para las viviendas, los seres humanos. Vamos a hablar de todo eso. Bueno, nosotros tenemos que nuestra Tierra recibe radiaciones cósmicas, recibe de la atmósfera, y recibe también otro tipo de radiaciones que son radiaciones que vienen del centro de la Tierra, que se llaman radiaciones telúricas, energías telúricas, y también nosotros estamos afectados por campos eléctricos, campos magnéticos, por alteraciones del campo atmosférico, por la variación de la ionización del aire, y los cambios que hay en la resistencia eléctrica. Nosotros a nivel de la piel podemos medir la resistencia eléctrica de los seres humanos, y vemos que ubicados en diferentes lugares va a variar, va a tener alteraciones. Y esas alteraciones van a afectarnos a nosotros en la salud. Nosotros podemos ver en relación con las líneas telúricas, o sea, las que vienen desde el centro de la Tierra hacia la superficie, vamos a pasar a esta, vamos a ver que toda la esfera terrestre está como rayada, cuadriculada por una serie de líneas. Esas líneas vienen desde el centro de la Tierra y van hasta 500 kilómetros arriba de nosotros hacia la atmósfera. Son como paredes que dividen la Tierra. Estas líneas que se muestran acá son como paredes, esas que vemos en la diapositiva, que llegan hasta 500 kilómetros de altura. O sea que estamos dentro de las casas nuestras y tenemos paredes y cruces de paredes entre nosotros. Lo vemos acá en esta diapositiva, ¿ven? La Tierra está completamente rayada y atravesada por estas paredes. Pasamos acá. Estas líneas tienen puntos donde se cruzan, que esos puntos pueden ser para algunas cosas perjudiciales, para otras favorables. Vamos a empezar a decirla. Esas líneas que marcan la Tierra son de varios tipos. Hay 4 líneas, pero para nosotros la más importante, los apicultores, son las líneas de Hartmann y las líneas de Curry. Las líneas de Hartmann son unas líneas que se van a ubicar, las podemos ubicar, que tienen una dirección de norte a sur, del norte magnético al sur, y de este a oeste. Esas líneas que van de norte a sur tienen entre cada una separación de 2 metros. Y cuando van de este a oeste, tienen una separación de 2,50 metros entre línea y línea. Y cada línea tiene un ancho aproximado de 21 centímetros. Esas líneas, a su vez, que forman un cuadrado forman, como habíamos visto acá, forman cuadrados las líneas de Hartmann. Esas líneas a su vez están atravesadas por otras líneas
en forma diagonal a ellas, que se llaman las líneas de Curry. Esas líneas van a estar en una dirección de noreste a suroeste y de noroeste a suroeste. Las que van de noreste a suroeste van a tener una separación de 8 metros entre sí, y las de noroeste a sureste van a tener una separación de 6 metros entre sí, y un ancho de 40 centímetros. Las líneas tienen un ancho de 40 centímetros. Esas líneas son importantes porque, ¿quién las descubrió, las líneas de Harman? Las de Curry fueron descubiertas por otra persona. Pero las líneas de Harman son importantes porque en el año 1950, un poquito antes, empezó a estudiar la Harman, que era un médico, y empezó a estudiar porque él comprobó, estudiando a los pacientes que tenía, a varios pacientes, estudió en total 250 pacientes, comprobó que pacientes que vivían en casas que eran de varios pisos tenían enfermedades. Y vio que las camas de esos pacientes estaban justo ubicadas en la misma dirección. Entonces, eso le llamó la atención y empezó a estudiar. Y comprobó que los pacientes ubicados en lugares que él midió, que eran lugares de cruce de líneas, o sea, donde había mucha energía, comprobó que esos cruces afectaban a las personas. A partir de ahí empezó a hacer trazados y estudios. Bueno, estas líneas que traen la energía que viene del centro de la Tierra. Cuando estas líneas, a su vez, pasan por una zona que sea una fisura, que haya una fisura en la Tierra, o haya una veta de agua, una línea de agua, la energía que ellas traen se intensifica. Entonces, como dije al principio, para algunas cosas es favorable, para otras es desfavorable la energía que traen ellas. Y le voy a contar una experiencia. Esta energía que viene desde la Tierra, la aplicaban nuestros ancestros. O sea, de la época de los egipcios, de la época de la Edad Media, y de la Edad Moderna también, se aplicó el uso de esta energía. ¿Para qué? Por ejemplo, hay catedrales, como la de Chartres, que está ubicado, por ejemplo, donde está el púlpito, y se da la misa, detrás del púlpito hay una zona que es energética. Yo les voy a decir algo, yo en el 2015 fui a París, y empecé a recorrer París, y yo puedo sentir la energía telúrica, y vi que, por ejemplo, en el jardín botánico, el que vaya en algún momento, lo puede tratar de sentir, o si no que lleve lo que nosotros vamos a mostrar ahora, unas varillas, para hacer las mediciones. Yo sentí en ciertos lugares que había energía, las puedo percibir, había energía en el jardín botánico de París, también lo sentí en la calle Leclerc, en la avenida Leclerc, donde está un hospital antiguo, y en la cuadra siguiente el edificio de minas, de geología. Esas son dos zonas, mismo el edificio de minas tiene una energía muy fuerte, y la cuadra donde está ese hospital antiguo, que está a una cuadra de allí, también tiene mucha energía. Puede ser que haya agua debajo, líneas de agua, y a su vez energías telúricas fuertes. O sea, no es una cosa que sea, como podríamos decir, algo esotérico. No, no, no. Es algo que se puede registrar con instrumentos, pero a su vez nosotros lo podemos registrar o medir con varillas, con péndulos. Vamos a poner acá. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se ha hecho sobre terreno la medición de estas líneas, siguiendo
hacia el norte, se hace de norte hacia sur, se camina de norte hacia sur, y se mide, y de este a oeste. Este es el marcado que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener una brújula para poder marcar el norte y el sur, y podernos hacer el primer marcado. Y después hacer de este a oeste. Yo les voy a mostrar las varillas y cómo se hace. Los instrumentos que se utilizan para hacer estas marcaciones son o un péndulo. Para usar el péndulo hay que tener mucha más práctica. Yo directamente no uso el péndulo, sino uso las varillas para marcar en terreno. El péndulo lo uso cuando lo aplico sobre las personas, si quiero ver la energía que tienen las personas frente a una enfermedad. Podemos medir la energía del cuerpo de las personas. Ahí sí aplicamos un péndulo. Si no usamos la varilla se usa para calcular para nosotros en nuestro campo o en el terreno que vamos a usar para trabajar con las abejas, o para buscar napas de agua, como se hacía antes. Y les voy a contar algo. En la Primera Guerra Mundial se aplicó con el uso de varillas, se trataron de ubicar las minas, dónde estaban las minas enterradas. Y en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron las varillas y los péndulos para ubicar sobre planos la ubicación de los submarinos. Esta es la forma que se usan las varillas. Si me dan un minuto, las varillas las dejé en otra habitación. Voy a traer las varillas para que ustedes las vean. Un minuto. Volví. Estoy de vuelta. Bueno, disculpe que las había dejado en otra habitación. Les voy a explicar. Ustedes están viendo ahí las varillas en la imagen. Yo les voy a mostrar cómo son. Ustedes me pueden ver, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es, las varillas pueden ser de cualquier material. Hay personas que la usan y compran cobre. No, ustedes pueden comprar un alambre acerado. Este que tengo es fino, pero pueden usar uno más grueso, comprar, y miren cómo son. Es un alambre. Ustedes compran un alambre y cortan trozos de 40 centímetros de largo. Tiene una forma, si ven las varillas en la imagen, tiene una forma en ángulo recto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes toman 30 centímetros, dejan derecho, y 10 centímetros son los que doblan. Tiene que formar un ángulo recto. Un ángulo recto. 90 grados sería. Sí, muy bien, 90 grados. 30 centímetros por 10 centímetros. Y toman de un bolígrafo o un esfero, como dicen en Ecuador, un esfero transparente, tengo acá, el esfero transparente de la Bic, y se lo colocan acá abajo. Esto permite, las varillas nosotros las tenemos que tomar con la mano. Si nosotros tomamos la varilla así, la tomamos muy fuerte, no va a poder girar. Entonces usamos el esfero para evitar eso, y con esto la varilla gira. ¿Ven? La varilla gira. Así que excelente. van a todos construir. Acuérdense, 40 centímetros de un alambre que compran, 40 centímetros,
y dejan 30 de largo, la parte más larga, y 10 y colocamos los plásticos de los espetos. ¿Tá? Nosotros ahora vamos a tener las varillas como tienen esas personas. Nos vamos a colocar con los brazos pegados al cuerpo, flojos, pegados al cuerpo, y las varillas hacia adelante. Para buscar líneas de Harman, tenemos que pensar que estamos buscando líneas de Harman. Acá tenemos a la persona como está con las varillas. Tenemos que pensar, los codos van a estar a la altura de la cintura, y pensar que tenemos que buscar líneas de Harman. Vamos a caminar primero de norte a sur, ubicando el norte magnético, de norte a sur. Y vamos marcando cuando las varillas, les voy a mostrar, cuando las varillas, nosotros caminamos, las varillas van rectas, cuando llegamos a un punto de cruce, la varilla se va a cerrar. ¿Están viendo ustedes? La varilla se cierra. Cuando pasa el punto de cruce, que es la línea, se abre nuevamente. Donde la varilla se cerró, nosotros marcamos en el suelo. Cuando la varilla se abre, marcamos nuevamente. Van a ver que más o menos el ancho son 21 centímetros, más o menos. Y vamos marcando de norte a sur así. Luego vamos de este a oeste haciendo lo mismo. Cuando vamos marcando pensando que tenemos que encontrar líneas de Harman en nuestra cabeza, llegamos a un punto que se van a cerrar, marcamos nuevamente. Después se va a abrir, ya dejamos de marcar. Eso nos va a dar estoy haciendo lo más práctico posible para que ustedes lo hagan en el apiario. Esto nos va a dar este cuadriculado, ¿ven? Nosotros nos vamos a manejar con este cuadriculado de la imagen. Así vamos marcando. Esas son las líneas de Harman. Las líneas Curry van a ser oblicuas. Tenemos que partir del punto de cruce y empezar a medir. Bueno. Pasamos ahora a decir, las zonas que son de cruce. Volvemos a en la imagen que tenemos. Las zonas que son de cruce de dos líneas son las zonas que son de más fuerte energía. ¿Algunos que baje el audio? ¿Algunos tienen el audio abierto? ¿Lo puede pasar? Por favor, alguém que está com o microfone aberto, cerrar, por favor. Por favor. Por favor, senhores. Cerrar el micrófono. Compañero José Badiel, por favor, su audio. Bueno, los puntos de cruce son las zonas que nos interesan, son las zonas más energéticas. Son las zonas más energéticas. Las zonas que quedan dentro del cuadrado son las zonas menos energéticas. Entonces tenemos, pasamos. Hay animales que acostumbran estar comúnmente en las zonas más energéticas, como los gatos, las hormigas y nuestras abejas. Nuestras abejas prefieren la zona más energética, las zonas de cruce, así como el aloe, el muérdago, el llantén. Entonces tenemos acá, las hormigas, les gustan los frutos telúricos, las venas de agua, y los hormigueros los vamos a encontrar ahí. Entonces, algo simple, cuando vamos al apiario, antes de medir, si nosotros vemos un hormiguero, ustedes lo tienen que, aunque lo vayan a destruir, lo tienen que marcar, porque ese punto del hormiguero es donde hay un cruce. Ahí tendríamos
que colocar una colmena, donde está el hormiguero. Está el hormiguero, pero hay que sacar el hormiguero. Pero es el mayor, donde hay mayor energía. Bueno, dijimos que los gatos, las arañas, las serpientes, las cucarachas y nuestras abejitas se ubican en esa zona. Pero hay otros animales que les afectan esas zonas de alta energía. Y esos animales son, por ejemplo, como ven en la lámina, los conejos que pierden el pelaje, se enferman, tienen fallas en el sistema cardiovascular, las gallinas pierden las plumas, pueden morir, los cerdos tienen problemas en el hígado, las vacas disminuyen la producción, tienen abortos, las ovejas se les afecta el hígado. O sea, hay otros animales, como nosotros también nos vemos afectados, y nos ubicamos mucho tiempo en esa zona. Pero nuestras abejas no. Nuestras abejas sí se favorecen con la ubicación en esa zona. Y ya, lo primero que vamos a decir, cuando las abejas se ubican un enjambre en un lugar, que nosotros tenemos que ir a sacar ese enjambre, ese lugar puede ser exactamente, ustedes lo miden y va a ser un punto de cruce y de mayor energía. Las abejas van a poner sus enjambres o van a construir en lugares de cruce. Ahí vemos una pared y un apicultor sacando la pared, ahí debe haber un cruce de líneas. También allá en el tejado, en las tejas, en el vértice de la casa en el techo, también debe haber un cruce. Les voy a contar algo. En estamos en el 19, no, en el 18, a ver, no, la última vez que fui fue en el 18, 19, bueno, la última vez que fui a Ecuador, creo que fue en el 19, si no fue, estaba en el hotel y hubo un sismo de 4,5, y una de las paredes del hotel, yo estaba en el tercer piso, era un edificio antiguo, creo que no tendría como las construcciones como tienen ahora para sismos, ¿no? Entonces la pared, lo que vi fue, sentí un brum, un sonido fuerte, y vi que la esquina de la pared se movía así, la pared se movió, y dije, bueno, acá hay un sismo, yo dije, no se cayó la pared, pero se movió bastante la pared. Entonces les cuento, al otro día, yo subí a la azotea, era el piso que daba a la azotea, fui a la azotea y fui con las varillas, y empecé a medir. Y qué casualidad, el lugar que se movió la pared era un lugar donde había mucha energía telúrica. O sea, yo quise probar y experimentar, y ese lugar era de fuerte energía telúrica. Quiere decir que en ese hotel, en esa habitación, cuando hubiera otro sismo, era una zona de riesgo, porque esa era la que se iba a quebrar o fracturar, si había un problema. Ahí las energías que venían de la Tierra eran muy fuertes. Bueno, volvemos con nuestras abejas. Las abejas se ubican, entonces, los enjambres casi siempre los encontramos en zonas que hay cruce de líneas de Harman. Una compañera, Sonia, un día me preguntó también que las abejas en el depósito siempre, de todas las colmenas que tenía, siempre iban el enjambre a ese mismo lugar. Y todas tenían olor a cera, todos tenían, o sea, podían olor a propóleo, podían ir a cualquiera, no, pero siempre elegían esa pila. Fuimos a medir y ahí mismo había un cruce de línea, o sea que las abejas siempre iban a ir a ese lugar, y iban a seguir yendo, o sea, si había una caja, iban a seguir yendo a ese lugar las abejas. Pasamos a... Vamos a volver acá. Las abejas tienen, en su abdomen, tienen una sustancia que es la magnetita. Nosotros también tenemos magnetita, nosotros tenemos en el cerebro y tenemos en otras partes del cuerpo magnetita. Por eso podemos sentir o percibir las energías telúricas. Pero las abejas se orientan, con esa magnetita es que ellas se orientan mejor.
Entonces, se han hecho estudios y se ha comprobado, por ejemplo, acá tengo dos gráficas, que probaron el porcentaje de captura que había o ponían para cazar enjambres, y comprobaron, este es el primer año que no las ubicaron en lugares de cruce, los cazaenjambres. Y en el segundo año van a ver, están ubicados en lugares de cruce. ¿Qué quiere decir? Que al ubicar las cajas para cazaenjambre en esos lugares, aumentó, los estudios dicen que aumentó un 80% la captura de enjambre, con relación a antes. Sobre, por ejemplo, las plantas o los árboles, los cruces de línea afectan a los árboles y producen estas alteraciones. Lo digo porque para que ustedes vean, en los lugares que hay árboles con nudos, así, es un lugar de cruce de líneas de Harman. Si van a medir, van a encontrar que hay un cruce. Acá tienen ejemplos. Todos son ejemplos de lugares. Miren los árboles cómo se han torcido, los nudos que tienen. Son todos lugares donde hay cruce de líneas de Harman, en esa zona. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ubicar las colmenas en esos lugares? Si nosotros ubicamos las colmenas en esos lugares, aumenta la vibración biológica dentro de la colmena. Mejora la comunicación y orientación geomagnética que tiene la abeja. Ya dijimos que la abeja tiene magnetita en su abdomen. Entonces mejora la comunicación y la orientación que hace con la magnetita. Con la magnetita de su cuerpo ella se orienta y se traslada. Aumenta también el radio de recolección de la abeja. Los enjambres, aumenta la captura de enjambres en la zona que coloquemos. Y a su vez, las colmenas tienen mejor sanidad y se desarrollan mejor. ¿Por qué? Porque hay estudios que comprobaron que si se ubican bacterias y hongos en las zonas telúricas, de cruces telúricos, eso se desarrolla mejor. ¿Y qué pasa con las bacterias y hongos? Las ubicaron en lugares que no había cruce, y los hongos no se desarrollaban bien, predominaban las bacterias, y el material se destruía. ¿Qué hicieron ellos? Ellos colocaron el pan de abeja, experimentaron con el pan de abeja, y vieron que el pan de abeja se desarrollaba mejor en los lugares, las bacterias y los hongos, en los lugares de cruce de línea de Harman. Y en los lugares que no había cruce de línea de Harman, preponderaban las bacterias y no se generaba un buen pan de abeja. Eso hace que las abejas se desarrollen mejor porque tienen mejor pan de abeja al ubicarlas en esos lugares. Lo único que tiene en contra, podemos decir, pero si nosotros lo sabemos manejar, hacemos un buen manejo, no vamos a tener complicaciones, es que esas abejas pueden ser un poco más defensivas. O sea, van a tener mayor defensa cuando lo trabajemos. Antes de continuar, quiero preguntar a alguien si tiene alguna duda, porque vamos a hablar ahora de los seres humanos. Yo tengo una... Muy buenas noches, disculpa. Soy Alex de Bolivia y quería preguntarle, Sí. el tema de las hormigas que son las casas, ¿es igual para todo tipo de hormigas o para cierto tipo de hormigas? Porque hay No. hormigas que tienes a menos de medio metro, a 30 centímetros, a 50 centímetros tienes casitas chiquititas, y hay otros que son grandes en cierto tipo de distancia. Gracias. Yo lo que te diría, no sé si, no sé las que tienes tú, pero si tú ves, por ejemplo, en un campo, que ves que hay hormigueros que son como cúmulos, como elevaciones, en esos lugares
que están los hormigueros, es muy probable que haya un cruce de líneas, en los que hay un cúmulo. Bueno, tendría que ser algo significativo como para decir que ahí hay unas líneas fuertes. Claro, pero no quiere decir, tú lo que tienes que hacer es la medida, medirlas, pero medirlas como explicamos al principio, pero es muy probable que en el lugar que está el hormiguero haya un cruce de líneas, Harman, ahí haya un cruce, es muy probable. Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar. O sea que para las abejas entonces, ¿qué hacen? Aumentan la vibración biológica de la colmena, mejoran la sanidad, mejoran la comunicación que tienen ellas y la orientación que a través de la magnetita, aumentan el radio de recolección, podemos tener mayor captura de enjambres, mejoran la sanidad, mejoran la producción del pan de abeja, y también voy a decir algo que comprobó una compañera de hace años, de Uruguay, que ella preparaba núcleos. Entonces veía que una cantidad de núcleos no resultaba cuando le colocaba la reina. Ella compraba las reinas fecundadas y las colocaba en los núcleos, y no resultaba. Entonces empezó a usar, esto hace como 15 años, empezó a trabajar con la línea de Harman y a medir, y cambiando de lugar las cajas, los núcleos, pudo mejorar la producción. O sea, a partir de ahí no tuvo más problema para la aceptación de la reina. O sea, no tuvo ningún problema. Es una de las cosas que no dije, que es importante también. Lo otro es, ¿qué pasa? Aumenta la producción en un 50 o más % de miel en la zona de cruce telúrico. Pero ¿qué pasa? La abeja que nosotros tenemos, la reina, la tenemos que cambiar más seguido, porque la reina va a trabajar más. Y además tenemos que correr por lo menos 1 mes o 2 meses la colmena del cruce telúrico para que descansen las abejas. Porque van a estar más nerviosas, van a estar más activas. Entonces tenemos que darle un descanso a ellas y correrlas por lo menos 1 metro del cruce. Vamos a continuar. Entonces tenemos que, por ejemplo, como está acá, para los árboles hay árboles que los perjudica, hay otros que no, como el roble, que nacen en esos lugares y los favorece los cruces telúricos, pero otras plantas no pueden estar en esos lugares y los perjudica como a los animales. Para nosotros las personas, acá tenemos, ustedes lo que pueden hacer, les voy a decir algo jocoso, dijera, pueden practicar para colocar las colmenas, y a su vez pueden practicar en su casa para ubicar los muebles en su casa. Pero antes de continuar de esto de las personas y las casas, les voy a decir algo. En el año 2017 en Ecuador fuimos en el Congreso de ADAPI, trabajamos con las líneas de Harman y fuimos al apiario de Luis Díaz y medimos las colmenas. Y Luis tenía bien ubicadas las colmenas. Ahí comprobamos en práctica, éramos como 100 apicultores, nos trasladamos todos, y le hicimos la medición. Y medimos y vimos que estaban bien ubicadas. Y le preguntamos a Luis cómo producía ese apiario. Y Luis nos dijo que ese apiario producía muy bien. O sea, al estar ubicadas en los puntos de intersección, producían muy bien las colmenas. Bueno, pasamos ahora entonces a lo que estamos viendo acá, que nosotros podemos medir también dentro de nuestra casa, podemos medir la línea de Harman. Y al medir la línea de Harman, podemos evitar que, por ejemplo, los lugares donde son los dormitorios, o las salas de estar, los salones, que nosotros estamos más tiempo, tratar de que estén bien ubicados para que no nos produzcan alteraciones. ¿Ven? Si hay agua debajo, o napas de agua, eso puede alterarnos a nosotros. Acá tenemos en el segundo piso un sillón, que si estamos sentados mucho tiempo nos afecta,
y sobre ese, en el último piso, tenemos una cama. También vamos a dormir 8 horas y nos puede afectar. Acuérdense que las líneas estas van hasta 500 kilómetros hacia la atmósfera, porque son como paredes, ¿no? Acá vemos como hay alteraciones. Y tenemos que sumar, además de la alteración que producen las líneas telúricas, no se y los cruces entiende. telúricos, además de la alteración que producen los cruces telúricos por la línea de Hartmann, vamos a tener alteraciones también por las antenas de electricidad, las antenas de televisión, las antenas de telefónicas. Vamos a tener también alteraciones dentro del hogar por los aparatos electrodomésticos, los microondas, los teléfonos. Todos esos aparatos nos están emitiendo radiaciones. Entonces nosotros vamos a tener, si tenemos un cruce y tenemos un aparato cerca, vamos a tener aumentada la intensidad mala de ese cruce por el aparato que tenemos cerca, el electrodoméstico que tenemos dentro de la casa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un garaje y guardamos un auto en ese garaje o otras cosas que sean metálicas, a veces es difícil, pero encima de ese garaje no debería haber un dormitorio. Debería haber otra habitación diferente. Porque aumenta la cantidad de energía negativa que venga debajo de la tierra. Tenemos acá, por ejemplo, ven en este caso un niño en una cama, se hizo el trazado de las líneas de Hartmann y vemos que hay un cruce al medio de la almohada. Cuando las personas están durmiendo en lugares de cruce, pueden dormir mal, tener insomnio, tener nerviosismo, tener alteraciones, tener enfermedades, tanto degenerativas como cáncer también. ¿Ven? Acá tenemos un cruce, en la cama matrimonial un cruce en el punto rojo, y después tenemos otros. Hay que evitar tener los cruces sobre nuestro cuerpo. Los síntomas que producen, acá ven en la diapositiva esta, dolores de cabeza, dolores reumáticos, cansancio crónico, trastornos cardíacos, estado de depresiones, y pueden producir cáncer, que fue lo que comprobó Hartmann. Les voy a contar una anécdota. Nosotros con unos compañeros también hace años, cuando empezamos con esto de las radiaciones, nos habíamos reunido los apicultores con un matrimonio, en un matrimonio de apicultores, y éramos varios, y empezamos a practicar con las varillas. Entonces le pedimos a ellos que nos permitieran hacer la medida, y le preguntamos, ¿ustedes cómo duermen? Y me dice la compañera, dice, yo duermo bien, dice, no tengo ningún problema. Y el marido dice, ay, yo duermo horrible, a veces sueño, me siento mal. Fuimos a medir y le pedimos permiso para medir en el dormitorio. Nos trepamos a la cama y medimos y comprobamos que del lado del marido había un cruce de líneas. En cambio, del lado de Isabel no había nada. Entonces, pobre Enrique tenía problemas para dormir porque tenía el cruce. Le dijimos, corran la cama. Ellos corrían la cama para estar mejor. O sea que eso es importante. Vamos a mostrar acá. Acá ven los problemas, las afecciones que se producen. Se puede producir desde Parkinson, dolores de cabeza, alteraciones en el hígado, podemos tener cánceres, cáncer de mama, cáncer de próstata. Se dan cuenta que donde esté ubicado el cruce y nosotros estamos durmiendo 8 horas, nos puede afectar. A las abejas las favorece, a nosotros nos perjudica. Ustedes pueden empezar a practicar, vamos de vuelta hacia arriba, a practicar, a trazar las líneas,
y pueden empezar a usar las varillas en su casa, haciendo norte-sur, este-oeste, y luego ir al apiario y hacerlo en el apiario. Vamos a ubicar entonces, tratar de ubicar las colmenas sobre los cruces de línea Harman. Esos van a ser los mejores lugares para que las abejas produzcan y se desarrollen mejor. Si nosotros queremos hacer núcleos, ubicaremos en esos puntos. Les voy a decir otra anécdota. Cuando hicimos también en el año 2017 en Chimborazo, ahí con Ernesto, no sé si Ernesto se acuerda, fuimos al campo de Cumandá y empezamos a medir las líneas de Harman. Pero nos daba una zona muy ancha, y dijeron todos, ¿qué está pasando? ¿Por qué da tan ancho? ¿Por qué? Cuando hay napas de agua profundas, las líneas, o sea, la zona de cruce, o la zona donde hay más energía telúrica, se agranda. Y preguntamos a Cumandá en ese momento, y le dije, acá no hay una zona que haya una napa de agua subterránea. Y Cumandá me dijo, sí, hay una, nos dijeron cuando compramos el terreno, que había una hacia abajo y otra que venía hacia acá. Y tenía una zona que era como, les digo aproximadamente, como 30, 40 metros cuadrados, que era una zona excelente para poner abejas, porque toda esa zona era una zona fuerte de energía telúrica. Era la mejor zona para colocar abejas. En esa zona, digo 40 metros o era más de ancho, en esa zona podía colocar como 30, 40 colmenas, porque era una zona grande, pero toda negativa. O sea que ahí era la zona donde iba a producir más, en esa parte, el colmenar. Bueno, entonces tenemos que pasamos, como dice acá, pasamos al trazado. Bueno, hasta acá es lo que yo les quería decir. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda? Les estoy dando mi experiencia y cómo el trabajo que yo hago con esta varillita. Es muy simple. No sé si acá habrán cruce. A ver, vamos a ver. No creo que haya. A ver. Doutora Amélia? Ahí encontré un cruce. Acá tenemos un cruce arriba del escritorio. Bueno, no lo hice yo. Tienen un cruce. Doutora Amélia? Sí, pregunta. Pessoas que vivem em departamentos, em Brasil pelo menos, não é? Sempre assim. Acá em América do Sul, penso eu, que lá os coches quedam sempre em las garagens, né? Por abaixo. E por arriba, os edifícios, os pisos, não é? E eu vivo em Maringá, vivi em Maringá, agora estou aqui em La Estância. E aí eu tenho uma linha que passa por meu quarto, cambiei a cama, todo. E por isso, seria talvez de los coches, para mim que seria de água, porque também os tubos de água todos passam por abajo. Bueno, voy a decir, todo lo que sea, lo que es agua te puede afectar. Como dije con los electrodomésticos, los teléfonos, todos aumentan la zona, o sea, aumentan las energías negativas. Pero lo fundamental es primero encontrar el cruce. Si hay abajo un garaje y tenemos una zona que hay un cruce, se intensifica la zona negativa. Si no hay garaje, vamos a tener, es negativo, pero no es tan negativo. Va a ser negativo, pero no tanto. Cuando hay un garaje debajo, que hay autos y metales, se aumenta más. Y si hay una napa profunda de agua, también va a haber problemas. ¿Está? No sé si alguien quiere preguntar o para trabajar en el apiario. Disculpe, sobre las varillas, que es fundamental. La varilla es importante. Compran un alambre, se llama alambre acerado, metal acerado, lo compran, lo cortan de 40 centímetros
dejan 30 centímetros de largo y 10 para el mango. Toman la virome o esfero, estas son Marcavic, y colocan dentro para que pueda girar, porque si nosotros lo tomamos fuerte con la mano, no. Les voy a contar algo. Ustedes, no con las varillas, pero por ejemplo, cuando usan péndulo, pueden, además, sobre un mapa, lo hacen otras personas, sobre un mapa pueden ubicar cosas. Yo me acuerdo, Ernesto, que está por ahí, en una reunión, el compañero Rafael, de la Asociación de Chimborazo, contó cómo buscaban, con el péndulo, buscaban tesoros. Y dice que una vez encontraron, sí, con varillas y con péndulo estaban buscando, y buscaron donde estaban, pensaron que tenían que encontrar un tesoro. Acá es diferente, cuando uno le pregunta a la varilla que quiere encontrar agua, tiene que preguntarle, quiero encontrar agua, para que la varilla le marque el punto de agua, la napa de agua. Cuando buscamos líneas Hartmann, decimos, queremos encontrar línea Hartmann. Y cuando se inventó, que le dijeron que querían encontrar un tesoro, pero buscaron, fueron al lugar, y encontraron un lugar. Cuando cavaron, lo que encontraron fue un cacharrito. Era una antigüedad, pero no era un tesoro. Algo encontraron.